Nunca voy a olvidar ese día. A veces, la vida no te destruye con un grito, sino con una frase dicha con una frialdad que no debería existir en un niño de 15 años. Tú no eres mi madre. Lo dijo sin temblar, sin dudar, sin apartar la mirada. Sus ojos, esos ojos que yo había visto crecer, esos ojos que había curado con besos cuando lloraba de pequeño, ahora me miraban como si yo fuera una desconocida, o peor, una enemiga. Yo sentí como algo en mi pecho se rompía. No un dolor físico. Era una grieta muy lenta, muy profunda, como si el corazón se abriera desde dentro para dejar pasar algo helado. ¿Qué dijiste, Daniel? Pregunté, apenas con voz. Él respiró hondo, como quien se prepara para una guerra. No eres mi madre, y ya sé toda la verdad. Yo temblé. Durante años, durante demasiado tiempo, había vivido con el miedo de que este momento llegara. Pero una parte de mí rezaba para que nunca sucediera. Pensé que si lo amaba lo suficiente, si lo protegía lo suficiente, el pasado nunca lograría tocarlo. Pero el pasado siempre encuentra una forma, siempre. Ese día, él había llegado del colegio distinto. Su mochila arrastraba, la mirada perdida, la mandíbula tensa. Pero no imaginé esto. Pensé que habría tenido una pelea, una mala nota, algo normal. Jamás pensé que estaba a punto de revelar lo que yo más temía. Daniel, hijo, yo no me dejó terminar. Encontré las cartas. Sentí que mis piernas fallaban. Las rodillas me temblaron. Las cartas, las malditas cartas que yo había escondido en el fondo del armario, detrás de viejas mantas, dentro de una caja que sellé con cinta, como si eso pudiera encerrar un monstruo. Pero los monstruos siempre vuelven a salir. ¿Dónde las encontraste? En tu habitación. Siempre me decías que no entrara allí. Ahora entiendo por qué. Su voz se quebró, pero no de dolor, sino de rabia. Me mentiste toda mi vida. Tragué saliva, pero mis labios estaban secos. Lo hice para protegerte. ¿Protegerme de qué? Gritó, tan fuerte que los cuadros del pasillo vibraron. De saber quién soy, de saber quién es mi verdadera familia. Yo cerré los ojos, porque sabía exactamente lo que venía después. Sabía qué nombre iba a pronunciar. El nombre que había intentado enterrar durante 16 años. Mi padre, susurró él, con una mezcla de miedo y excitación. Quiero conocerlo. Abrí los ojos, y él lo vio. El terror, el miedo puro, la desesperación. Daniel, tu padre no es alguien a quien quieras conocer. Tú no quieres que lo conozca, porque eso demostraría que nunca fuiste mi madre. Y ahí lo supe. Su rabia ya no era contra el secreto, era contra mí, contra la mujer que lo crió, que lo alimentó, que lo sostuvo cuando tuvo miedo a la oscuridad, que lo llevó al hospital cuando se quebró el brazo, que lo abrazó durante noches enteras, cuando tenía pesadillas. Pero nada de eso importaba ahora. Daniel, susurré, por favor, escúchame. Tu verdadero padre es peligroso. Él frunció el ceño. ¿Peligroso cómo? Tragué saliva. Es alguien de quien yo tuve que huir. Silencio. Un silencio que no era vacío. Era afilado. Un silencio que cortaba. ¿Huir? Repitió Daniel casi burlándose. ¿De qué? ¿De quién? Daniel, tu padre no es un hombre bueno. ¿Y tú sí? Escupió. Me mentiste toda mi vida. Ese golpe dolió más que cualquier golpe físico que hubiera podido darme. Hice lo que creí necesario para mantenerte a salvo de mi propia sangre. Rió, sin humor. Qué conveniente. Empezó a caminar hacia la puerta. ¿A dónde vas? Dije,
sintiendo que la desesperación me consumía, a buscar la verdad. Daniel, no puedes irte así. Por favor, no puedo seguir viviendo contigo, dijo con frialdad. No confío en ti. Y entonces, lo dijo de nuevo, las mismas palabras que ya habían empezado a matarme por dentro. Tú no eres mi madre. Y esta vez, no tuve fuerzas para responder. Lo vi salir de casa, cerrar la puerta con violencia, y sentí que algo en mi interior se apagaba. Pero aún no sabía lo peor. Aún no sabía que Daniel ya no estaba buscando solo respuestas, sino a un hombre capaz de destruirnos a los dos. Un hombre del que llevaba 16 años, escondiéndome. Un hombre que, si descubría dónde estábamos, vendría por mí y por mi hijo. Después de que Daniel salió dando un portazo, el silencio en la casa se volvió insoportable. No era solo un silencio triste. Era un silencio lleno de pasos que ya no escucharía, de risas que no volverían, de un hijo que yo había amado como fuera carne de mi carne, y que ahora me veía como una mentirosa. Me dejé caer en la silla del comedor. Ni siquiera recordaba cuántas veces había imaginado este momento, pero imaginarlo no era lo mismo que vivirlo. Me levanté con dificultad, como si mis huesos estuvieran hechos de hierro oxidado, y caminé hacia mi habitación. Tenía que ver la caja. Tenía que confirmar qué fue exactamente lo que él leyó. Encendí la luz amarillenta y abrí el armario. El hueco donde debía estar la caja estaba vacío. Mi estómago se hundió. No había encontrado solo las cartas. Había tomado la caja completa. Las manos me temblaron mientras buscaba algún rastro. Una manta movida, papeles sueltos, algo. Pero no había nada. Daniel se la había llevado, y eso significaba que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Respiré hondo. Lo que más temía estaba ocurriendo. Las cartas eran de su padre, de ese hombre cuyo nombre Daniel aún no había pronunciado, pero yo sabía que rondaba en su mente como una sombra. Él no sabía la verdad completa, porque yo jamás permitiría que mi hijo supiera todo el horror. Pero ahora, todo estaba fuera de mis manos. Bajé las escaleras lentamente. Cada paso resonaba como un recuerdo de todo lo que había intentado proteger. Entré al salón y me desplomé en el sofá. La lámpara del rincón parpadeaba con una luz cálida que no lograba calentarme el pecho vacío. Y entonces mi mirada cayó en una foto sobre la mesa. Daniel, con 6 años, sonriendo sin 2 dientes frontales, con chocolate en la cara. Me lo quedé mirando hasta que mis ojos ardieron. «Hice todo esto por ti», susurré. Pero él ya no estaba para escucharme. Tomé mi teléfono. Marcaba el número de Daniel, pero borré la llamada antes de que sonara. No serviría de nada. Estaba en un estado en el que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Luego pensé marcar a Lucía, mi mejor amiga, pero también borré. No podía explicarle una verdad que yo misma había estado escondiendo durante tanto tiempo. El único número que mis dedos marcaron, sin pensar, fue otro. Un número que había prometido no volver a llamar. Di Enter. Una voz metálica contestó: «Este número ha sido desactivado». Cerré los ojos. Perfecto. Eso significaba que él había vuelto a cambiarlo. Y cuando él cambiaba su número, era porque algo estaba sucediendo en su mundo. Algo peligroso. Mi corazón se detuvo un instante. Me levanté de un salto y abrí el cajón del mueble del salón. Allí guardaba cosas que no quería ver, pero tampoco podía desechar. Un viejo teléfono. Uno con tarjeta prepago. Solo para emergencias extremas. Lo encendí. La pantalla brilló con una luz azulada, fría.
y aparecieron 2 números guardados. Solo 2. El primero era el de Daniel. El segundo me hizo temblar. Mateo, no abrir, si no es urgente. Le había cambiado el nombre tantas veces, lo había guardado bajo tantas etiquetas, pero siempre volvía a ese. Su nombre real, Mateo, el hombre del que huí, el hombre que juró encontrarme, el hombre cuya sangre corría por las venas de mi hijo, el hombre que era capaz de destruirlo todo. Me quedé mirando el nombre durante varios segundos. No debía llamarlo, no podía llamarlo, pero Daniel estaba ahí fuera, buscando respuestas. ¿Y si llegaba primero a él? No, no podía permitirlo. Antes de marcar, escuché un ruido afuera, un motor, luego una puerta de coche cerrándose. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente a la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente a mi casa. No reconocí la matrícula. Las ventanillas estaban tintadas. El motor seguía encendido. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser coincidencia. No después de que Daniel hubiera encontrado las cartas. No después de que él hubiera pronunciado la palabra Padre. Alguien estaba vigilando. Alguien sabía. Retrocedí lentamente. Tomé mis llaves y la chaqueta. Si Daniel había ido a buscar a su padre, si él ya sabía dónde encontrarlo, yo tenía que llegar antes. Pero mientras abría la puerta para salir, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía, deja de correr, ya sé dónde estás. Y, debajo, una foto. Mi casa, esa misma noche. Tomada desde una distancia muy cercana. Sentí que el mundo se cerraba alrededor de mi garganta. Mateo había vuelto, y esta vez no venía por mí. Venía por nuestro hijo. Me quedé paralizada con el móvil en la mano mientras el eco del mensaje seguía repitiéndose en mi mente. Ya sé dónde estás. No había firma, no había contexto, no había una sola palabra más, pero no la necesitaba. Reconocería esa amenaza, aunque me quedara sin memoria. La había escuchado antes, la había sentido antes. Durante años, había dormido con esa frase en el pecho, como un peso imposible de quitar. Mateo, el hombre al que una vez amé y luego temí. El hombre del que escapé con un bebé en brazos. El hombre al que borré de mi vida, pero nunca de mis pesadillas. Y ahora él sabía dónde estaba. Y peor aún, sabía que Daniel existía. Mi respiración se volvió pesada, irregular. Sentí como el miedo subía por mis piernas, como un veneno frío. Pero ese no era el momento de colapsar. Ese no era el momento de llorar. Era el momento de moverse. Cerré la puerta de un golpe. Eché el cerrojo. Apagué todas las luces. Tenía que pensar. Tenía que actuar. Tenía que encontrar a mi hijo antes que él. Me acerqué a la ventana con sigilo. El coche seguía ahí. Motor encendido. Sin moverse. Sin señales de vida. Podía ser Mateo. Podía ser un hombre que él enviara. Podía ser cualquiera. Pero no era un vecino, ni un conocido, ni alguien que estuviera ahí por casualidad. El miedo me apretó la garganta. Tomé mi bolso, guardé mi viejo teléfono, el único que tenía su número real, y salí por la puerta trasera. El jardín estaba oscuro. Las luces del vecindario apenas iluminaban algunas sombras. Caminé rápido, agachada, como si cada movimiento fuera vigilado desde un punto que yo no podía ver. Llegué al callejón, saqué las llaves y subí al coche. Arranqué sin encender las luces hasta llegar a la avenida. Solo cuando estuve lejos de mi casa, encendí los faros. Mientras conducía, un pensamiento me partió en dos. Daniel estaba solo. En algún lugar,
Y quizá ya no solo buscaba a su padre, quizá se había encontrado con él. Mi hijo no tenía idea de la oscuridad del hombre que buscaba. No sabía de qué era capaz. No sabía que una vez, cuando yo intenté irme, Mateo me había dicho, si te vas, te encontraré, y cuando lo haga, no serás tú la que pague el precio. Por eso había huido embarazada. Por eso jamás dije su nombre. Por eso quemé fotos, tiré documentos, cambié de ciudad, de vida, de todo. Yo no huía por mí. Yo huía por mi hijo. Y ahora él iba hacia la boca del lobo sin saberlo. Conduje hacia el único lugar donde Daniel podía haber ido. La dirección más obvia, la que estaba escrita en una de las cartas que encontró. Era un apartamento viejo en el centro. Una dirección que Mateo usaba como fachada. Nunca supe si vivía ahí realmente o si solo lo usaba para recibir documentos. Pero era una pista. Y yo ya no tenía otra. Cuando llegué, el edificio estaba oscuro. Solo una ventana en el tercer piso tenía luz. Aparqué frente a la entrada y bajé del coche con el corazón desbocado. Entré corriendo por las escaleras, sin subir por el ascensor. Cada paso resonaba en los pasillos como un latido desesperado. Tercer piso. Puerta 3B. La puerta estaba entreabierta. Mi pecho se cerró. Empujé con cuidado. ¿Daniel? Susurré. ¿Estás aquí? Silencio. Olía a humedad, a cigarrillo viejo, a soledad. Di 2 pasos más y vi algo que me heló. Un cenicero con colillas recientes, botellas metálicas sobre la mesa y una chaqueta tirada en el suelo. La chaqueta de Daniel. Me arrodillé y la tomé entre mis manos. Estaba caliente. Él había estado allí hacía minutos. Un ruido detrás de mí me hizo girar de golpe. Una puerta al fondo se cerró lentamente, como si alguien acabara de pasar. ¿Hola? Intenté decir con firmeza, pero mi voz tembló. Caminé hacia la puerta del fondo. La empujé. Oscuro, vacío. Otro mensaje llegó a mi teléfono. Mi respiración se detuvo. Lo abrí. Llegaste tarde. Y debajo, otra foto. Daniel, en la calle, caminando hacia un coche negro, el mismo coche que estaba frente a mi casa. No sabía si la foto era de esa noche o de 5 minutos antes. Solo sabía una cosa. Daniel no estaba solo, y quien lo había encontrado era exactamente quien yo más temía. Mateo había vuelto y estaba moviendo las piezas de un juego que yo creí haber destruido años atrás. Temblando, marqué el número que tenía guardado como Mateo. El 100% de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, pero el 100% de mi alma sabía que debía hacerlo. La llamada no tardó en conectar. Vaya, vaya, dijo una voz profunda, rasposa, que me heló la sangre. Marta, tantos años sin saber de ti. Me quedé sin aire. ¿Dónde está mi hijo? Pregunté, con un hilo de voz. Él soltó una pequeña risa. Tu hijo ha venido a buscar la verdad que tú le ocultaste. Y ahora es mi turno de hablar con él. Mi corazón se rompió. Mateo, por favor, no lo lastimes. Él no sabe quién eres. No sabe de qué eres capaz. Oh, tranquila, susurró él. No voy a hacerle daño. Al menos, no físicamente. Mi alma se apagó. Te lo ruego. Dime dónde está. Un silencio pesado. Y luego, como si disfrutara del terror que me causaba, dijo, Marta, tú huiste de mí una vez, pero esta vez serás tú quien venga. La llamada se cortó. Yo me quedé en ese apartamento vacío, con la chaqueta de Daniel en las manos,
sin aire, sin fuerza, y con una única certeza, tenía que enfrentar a Mateo. Una vez más, pero esta vez no huiría, porque la vida de mi hijo dependía de ello. Salí del edificio, con la chaqueta de Daniel apretada contra mi pecho. El aire nocturno golpeó mi rostro como una bofetada, pero no era suficiente para despertarme de la pesadilla en la que había caído. Mi hijo estaba en manos de Mateo, la persona más peligrosa que había conocido. Tomé aire, intentando pensar con claridad, aunque cada parte de mi cuerpo quería gritar. Mateo no mentía cuando decía que yo debía ir a él. Siempre fue así. Siempre jugaba moviendo los hilos desde las sombras, obligándome a reaccionar. Y cuando no obedecía, él encontraba la manera de obligarme. Me metí en el coche y cerré las puertas con llave. Tenía que pensar. Tenía que recordar. ¿Qué haría Mateo? ¿Cuál sería su primer movimiento? Él no era impulsivo. Era calculador. Demasiado inteligente. Demasiado encantador. Demasiado manipulador. Un hombre que podía sonreír mientras destruía una vida. Y yo lo había amado. Había sido joven, ingenua, tonta, y me dejé envolver por su mirada, por su voz, por su promesa de una familia perfecta, hasta que descubrí quién era realmente. Un hombre ligado a cosas que ni siquiera los periódicos se atrevían a nombrar. Un hombre cuya vida estaba rodeada de violencia justificada, favores necesarios, negocios sin testigos. Un hombre que vivía en una línea tan fina entre lo legal y lo criminal que cualquiera podía caer sin darse cuenta. Y yo había estado embarazada de un hijo suyo, un hijo que él quería controlar, moldear, poseer. Por eso huí, por eso quemé todo, por eso me escondí. Pensaba que después de tantos años, Mateo habría seguido con su vida. Pero Mateo no dejaba cabos sueltos. Jamás. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Pero no de él. Era de Daniel. No era un texto. Era un audio. Mi corazón se aceleró. Temblando, puse el altavoz. La voz de mi hijo sonó quebrada, asustada. Mamá, yo no sabía quién era. No sabía. Él dice que tiene respuestas, que me las dará. No sé qué hacer. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Su voz cambió bruscamente, como si alguien lo hubiera interrumpido. Luego se escuchó una risa, no la de un chico, no la de un amigo, una risa profunda, masculina, perfectamente reconocible. Mateo. Marta dijo su voz, suave, casi amable. Tienes una hora. Si no vienes, será él quien escuche toda la verdad primero. El audio se cortó. Sentí que el mundo se me venía encima. Daniel no estaba herido, pero estaba atrapado en el mismo veneno emocional que yo padecí hace años. Mateo no necesitaba golpes para destruir. Su mejor arma era la manipulación. Encendí el coche y empecé a conducir. No sabía exactamente a dónde ir, pero sí sabía por dónde empezar. Mateo siempre me dejaba pistas. Era parte de su juego retorcido. Me estacioné en la orilla de una avenida solitaria. Apagué el motor y revisé de nuevo el audio. Lo escuché varias veces, no por las palabras, sino por lo que rodeaba esas palabras. Escuché el eco, la acústica, el ruido ambiente. Era un lugar cerrado, amplio, probablemente industrial, y el aire sonaba hueco. Un almacén. Recordé algo que había intentado olvidar. Mateo tenía varios lugares donde se reunía con sus contactos. Uno de ellos era un viejo taller mecánico en las afueras de la ciudad. Un taller que cerró hace años, pero que él jamás abandonó del todo. Ahí sería. Ahí empezaría todo.
y quizá ahí terminaría. Conduje hacia las afueras. La carretera estaba casi vacía, iluminada solo por faroles aislados que parecían ceder ante la oscuridad. Mi mente se llenó de recuerdos que siempre había reprimido. La primera vez que Mateo me gritó. La primera vez que me agarró del brazo más fuerte de lo necesario. La primera vez que me dijo, «Tú eres mía, y lo que llevas dentro de ti también lo será». Yo estaba embarazada de 2 meses. Y fue ahí cuando entendí que no podía criar a un hijo bajo ese techo. Me escondí en una casa de acogida. Viví meses con miedo a que él apareciera por la puerta. Nunca supe si realmente me buscó, o si simplemente jugó a hacerme creer que nunca dejaría de hacerlo. Hasta ahora. Ahora sí me había encontrado. Cuando llegué al taller, el silencio era absoluto. El edificio oscuro, abandonado. Pero algo en la escena no encajaba. La puerta lateral estaba entreabierta. Mi corazón golpeaba mi pecho como si quisiera escapar primero. Bajé del coche. Mis pies temblaban sobre la grava. Empujé la puerta lentamente. El interior estaba iluminado por una sola bombilla colgante, que oscilaba con el viento, proyectando sombras largas y deformes en las paredes. «¿Daniel?», susurré, intentando mantener la voz firme. Nada, solo el zumbido eléctrico de la bombilla. Avancé unos pasos más, y entonces lo vi. Un teléfono en el suelo. El teléfono de Daniel. Corrí hacia él. Era suyo. La funda rota en la esquina. La pegatina que él mismo había puesto. Pero no había rastro de Daniel. Me llevé una mano al pecho. «Por favor, por favor». Y entonces, desde la oscuridad del fondo, una voz resonó. «Llegaste justo a tiempo, Marta». Mi corazón se detuvo. Esa voz, ese tono, ese veneno. Mateo salió de las sombras, despacio, con una sonrisa que no había cambiado en 16 años. La sonrisa de un hombre que no venía a hablar. Venía a cobrar. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté, sin aire. Mateo ladeó la cabeza. «Tranquila. Está cerca, muy cerca, esperando que tú le cuentes. ¿Por qué has mentido toda su vida?». Dio un paso más. «Y sobre todo, que le cuentes quién soy yo realmente». Mis piernas temblaron, porque esa verdad podía destruir a Daniel más que cualquier grito, golpe o amenaza. Y Mateo lo sabía. Por eso la guardó durante años. Por eso volvió ahora, para usarla como arma, para usarla contra mí. Mateo dio 3 pasos hacia mí, cada uno más lento que el anterior, como si disfrutara del miedo que me helaba el cuerpo. Su sombra se estiraba en el suelo del taller, deformada por la luz oscilante de la bombilla. Era una silueta que reconocería incluso dormida, la silueta que me persiguió durante años. «¿Dónde está mi hijo?», repetí, esta vez sin esconder el temblor. Mateo sonrió, una sonrisa tranquila que parecía cosida a su rostro. «Siempre tan directa, Marta. No has cambiado nada». Ese tono, ese veneno disfrazado de suavidad, lo conocía demasiado bien. «Daniel no es parte de esto», dije, intentando ganar control. «Esto es entre tú y yo». «Oh, no, Marta», negó lentamente con la cabeza. «Esto siempre fue sobre él, desde el principio». Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. «¿Qué dices?». Mateo chasqueó la lengua, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. «Tú huiste porque sabías lo que quería. Sabías que un hijo mío no sería un niño cualquiera». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Él no es como tú?». «Claro que no», respondió Mateo, «porque tú intentaste romper ese vínculo
Intentaste evitar que él creciera bajo mi sombra, pero la sangre... Marta, la sangre sabe. Me dieron ganas de gritarle que la sangre no determina nada, que un padre es quien cría, quien ama, no quien engendra. Pero no habría servido de nada. Para él, Daniel era un proyecto, una huella suya en el mundo, algo que cree que le pertenece por derecho. Un monstruo, hablando de herencia. ¿Qué le dijiste a Daniel?, pregunté. Mateo alzó una ceja, lo suficiente para que quiera escuchar más. Al fin y al cabo, tú le diste solo migajas. Yo le ofrezco la verdad completa. El pecho se me hundió. La verdad no es un arma para usar contra él. La verdad es siempre un arma, Marta replicó. Lo sabes mejor que nadie. Dio otro paso y yo retrocedí instintivamente. ¿De qué tienes miedo?, preguntó, ladeando la cabeza. ¿De mí? ¿O de lo que él descubrirá cuando hablemos a solas? No respondí, porque él lo sabía. Conocía mis miedos uno por uno, y en ese momento quería explotar cada uno. «Escúchame», Mateo, dije, obligándome a mantener la voz firme. Daniel está confundido. Sabe solo la mitad de la historia. No entiende lo que tú eres. No entiende de lo que eres capaz. Si lo lastimas... Mateo soltó una carcajada suave, casi divertida. ¿Lastimarlo? ¿Yo? Marta, Marta. Se acercó un poco más. Yo no quiero lastimarlo. Lo quiero conocer. Quiero enseñarle que tú no fuiste más que una mujer que tuvo miedo, que no escapaste por él, sino por ti. La acusación me atravesó como un cuchillo. Eso es mentira, susurré. Ah, ¿sí?, sonrió él. Recuérdame entonces, ¿cuándo fue la primera vez que pensaste abandonar a Daniel? Sentí el golpe físico de esas palabras. Él sabía, él recordaba, y yo también. Una noche, durante los meses que estuvimos huyendo, cuando Daniel era apenas un bebé, pasé horas mirándolo dormir con lágrimas en los ojos. No porque no lo amara, sino porque temía no poder protegerlo. Temía que Mateo nos encontrara. Temía no ser suficiente. Esa noche, pensé, que quizá él estaría más seguro sin mí. Un pensamiento fugaz. Pero Mateo, de alguna forma, lo había adivinado. O tal vez, siempre supo cómo leer mi alma rota. Yo jamás lo abandonaría, respondí, apretando los dientes. Claro que no ahora, dijo él con suavidad. Pero antes sí lo pensaste. Y Daniel lo sabrá. Mi cuerpo entero tembló. No tienes derecho a hablarle así. Tengo todo el derecho, Marta respondió, porque tú decidiste su vida sin consultarme. Decidiste llevártelo, esconderlo, borrarme. Cada palabra era un golpe, y no podía negarlo. Esa era mi culpa, mi carga, mi pecado. Mateo dio un paso hacia un rincón oscuro del taller. Daniel está bien, dijo, jugando con mis nervios, pero no podrá verte. Hasta que terminemos tú y yo. ¿Terminemos qué? Él sonrió, una sonrisa afilada. Tu confesión. Sentí que el alma me abandonaba. Quiero que me digas aquí, ahora, susurró él, ¿por qué huiste realmente? No las excusas de siempre. La verdad. Lo sabes, dije. Quiero oírlo. De tu boca. Quiero que admitas que huiste porque tenías miedo. Miedo de mí. Miedo de que Daniel fuera como yo. Miedo de mi mundo. Mi mundo. Así lo llamaba. Ese mundo de sombras, transacciones, amenazas y silencios. Pero no era solo miedo. Era algo peor. No huí solo por ti, dije, con la voz quebrada. Huí porque supe la verdad sobre tu familia, sobre tu padre, sobre lo que hiciste cuando eras joven, sobre lo que eras capaz de hacerme.
de hacernos. Por primera vez, la sonrisa desapareció de su rostro, un destello real de molestia. «Ten cuidado», Marta advirtió. «No saques temas que no entiendes». «Los entiendo perfectamente», dije, sintiendo por primera vez una chispa de valentía. «Tu sangre no es solo peligrosa, es letal». Mateo se acercó más, esta vez sin disimular su ira. «No tenías derecho a juzgarme. No tenías derecho a llevarte lo que era mío. Daniel no es tuyo», escupí. «No es un trofeo. No es tu legado. No es tu sombra». Mateo me agarró del brazo, no fuerte como antes, pero lo suficiente para recordarme quién había sido. «Es mi hijo», susurró, con una calma terrorífica, «y tú vas a decirle toda la verdad. No la versión que tú inventaste, sino la verdad completa». Su respiración rozó mi rostro, «y cuando lo hagas, será él quien decida a quién creerle». Un ruido metálico resonó en el fondo del taller. Algo o alguien se movió. Yo me giré hacia el sonido, con el corazón en la garganta. «¿Daniel?» La sombra detrás de la cortina de lona se movió de nuevo. Mateo sonrió. «Parece que ya llegó la hora». Y así, con el alma al borde del abismo, supe que lo que venía a continuación no era una conversación, era una batalla. La batalla final para recuperar a mi hijo o perderlo para siempre. El ruido detrás de la lona volvió a sonar, esta vez más claro, más cercano. Sentí cómo mis pulmones se cerraban, mientras Mateo aflojaba su agarre, no por compasión, sino porque disfrutaba cada segundo de mi terror. «Parece que alguien nos ha estado escuchando», dijo con una sonrisa lenta. Mi garganta se secó. «Daniel», susurré. La lona se movió de nuevo, y una figura salió de detrás del telón polvoriento. Era él, mi hijo. Su expresión me derrumbó. Tenía los ojos rojos, no sé si por llorar o por la confusión absoluta que lo atravesaba. Su respiración era rápida, tensa, parecía mayor. O, tal vez, parecía destruido. «Mamá», dijo apenas. «¿Qué está pasando?» Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, aunque fuera mentira. Pero Mateo dio un paso adelante, como un guardián de hierro, bloqueando mi camino. «Déjala», dijo Daniel, sorprendentemente firme. «Quiero hablar con ella». Mateo lo miró con satisfacción. Ese tono, esa seguridad, era justo lo que él buscaba. «Claro», hijo, dijo con veneno dulce. «Este es tu momento. Hazle las preguntas que te ha escondido toda la vida». Daniel tragó saliva. Miró primero a Mateo, luego a mí. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿Huiste de él? ¿Huiste de mi padre?» Sentí cómo mi alma se hacía añicos. «Sí», respondí finalmente. «Es verdad. Huí porque tenía miedo, porque su mundo era peligroso, porque tú no estarías seguro allí». Daniel apretó los dientes. Entonces, su voz se elevó. «¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué me hiciste crecer creyendo una mentira?» Mi corazón gritó dentro de mí. «Porque eras un niño, porque necesitabas paz, porque quería darte una vida normal». Daniel negó con la cabeza. «¿Normal? ¿Esto te parece normal? Encontrar cartas escondidas, descubrir que mi padre está vivo, saber que me estuviste mintiendo, mi vida entera». Mateo sonrió satisfecho. Yo sentí que me estaba rompiendo. «Daniel, por favor, yo te amé más que a nada en este mundo. Todo lo que hice, no lo hiciste por mí», interrumpió. «Lo hiciste porque tú tenías miedo». Mi cuerpo entero tembló y, por un instante, pensé caerte al suelo. Mateo dio un paso hacia Daniel.
Ella siempre ha tenido miedo, susurró él. Miedo de enfrentar la verdad. Miedo de enfrentarme a mí. Miedo de que tú descubrieras quién eres realmente. Basta, le dije con el poco aire que tenía. Mateo, suficiente. Pero él siguió. Daniel, tu madre te robó tu historia. Te robó la oportunidad de saber de dónde vienes. Te robó la posibilidad de ser quien realmente eres. Daniel me miró fijamente. Sus ojos ya no tenían rabia. Tenían algo mucho peor. Duda. ¿Es eso cierto?, preguntó. ¿Me robaste mi historia? Mi voz se quebró. Hice lo que pensé que era correcto. ¿Correcto para quién?, dijo Daniel, retrocediendo. ¿Para mí o para ti? Cada palabra era un golpe en el pecho. Mateo aprovechó el momento como un depredador. Ven, hijo, dijo, poniendo una mano en su hombro. Déjala hablar. Pero, esta vez, escucharemos toda la verdad. No su versión dulce, no su historia recortada. Yo quise intervenir. Mateo, no, quiero que Daniel lo sepa todo, me interrumpió él, con una sonrisa oscura. ¿Cómo te conocí? ¿Qué hacías con mi familia? ¿Por qué realmente huiste? Y sobre todo, lo que pasó aquella noche. Mi corazón se congeló. Daniel frunció el ceño. ¿Qué noche? Mateo me sostuvo la mirada. Una mirada cruel, victoriosa. La noche en que casi lo pierdes, susurró. Mis piernas fallaron. No, susurré. No hables de eso. No aquí. No delante de él. Daniel alzó la voz. ¿Qué pasó esa noche? Díganmelo. Mateo dio un paso hacia adelante. Muy bien, yo lo diré. Sentí que el aire se volvía denso, como si el taller entero estuviera conteniendo la respiración. Mateo habló despacio, cada palabra como una aguja clavándose en mi piel. Tenías 4 meses de embarazo, comenzó, y decidiste que no querías seguir conmigo. No querías mi mundo, no querías mi apellido, no querías mi sangre. Daniel lo miró confundido. Yo cerré los ojos. Intentaste irte. Te escapaste por la noche. Y yo fui a buscarte. Cada célula de mi cuerpo quiso gritar, ¡mentira! Pero no pude, porque no todo era mentira. Él estaba torciendo la verdad. Pero partía de algo real. Cuando te encontré, continuó. Estabas en la carretera. Llovía. Y tú parecías dispuesta a... Cállate, grité. Pero ya era tarde. Daniel se quedó helado. ¿Dispuesta a qué? No pude respirar. Las lágrimas me nublaron la vista. Daniel, por favor. Mateo dio el golpe final. Dispuesta a desaparecer. Con él dentro. El silencio fue absoluto. Daniel dio un paso atrás, como si hubiera recibido una patada en el pecho. ¿Qué? Mamá, ¿qué está diciendo? ¿Eso es verdad? Dolió. Dolió más que todo lo anterior. Daniel, yo jamás quise hacerte daño. Nunca. Solo estaba perdida, aterrada. No sabía cómo protegerte. Daniel negó con la cabeza, con lágrimas formándose en sus ojos. No puedo creer esto. No puedo. Mateo sonrió como un verdugo. Te dije, hijo, tu madre no te salvó. Tu madre huyó. Y tú solo fuiste un accidente dentro de su miedo. Yo grité. No, eso es mentira. Daniel, mírame. Yo jamás habría permitido que algo te pasara. Sí, tuve miedo. Sí, me sentí sola. Sí, pensé que no podría protegerte, pero nunca quise perderte. Nunca. Mis lágrimas caían mientras yo temblaba. Huiste, repitió Daniel. Huiste, y ni siquiera sabías si querías tenerme. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Te elegí, susurré. Todos los días desde entonces, te elegí.
pero Daniel no respondió. Se dio la vuelta y caminó hacia la sombra, detrás de la cual había estado escondido. Mateo sonrió. Yo sentí que el mundo se me desmoronaba. Mi hijo estaba alejándose de mí y acercándose a él. Mateo se inclinó hacia mí, susurrando: «Esto apenas empieza». Daniel se detuvo a unos metros, dándome la espalda. La luz tenue de la bombilla colgante caía sobre él, dibujando la silueta de un muchacho que ya no sabía quién era ni en quién confiar. Yo sentía como cada segundo se convertía en un hilo que se rompía entre nosotros. «Hijo», dije, con voz temblorosa, «escúchame. Nada de lo que él dice cambia lo que eres. Yo te amé desde el primer día, incluso cuando tuve miedo, incluso cuando no tenía fuerzas». Daniel no se giró. Mateo, en cambio, dio un paso hacia él, como si fuera su salvador. «No la escuches», susurró. «Ella siempre te habló desde el miedo. Yo, en cambio, te hablaré desde la verdad». «¿La verdad?», murmuró Daniel sin moverse. «Sí». Mateo sonrió. «La verdad sobre tu origen, sobre tu fuerza, sobre tu nombre, sobre quién eres realmente». Yo avancé rápidamente. «No, Mateo, no vuelvas a usarlo. No vuelvas a jugar con eso». «¿Jugar?», rió él. «Esto no es un juego, Marta. Tu hijo merece saber de dónde proviene su sangre». Mi piel se erizó. No, no podía decirlo. No ahí, no así, no delante de él. «Daniel, por favor», mírame, dije, acercándome. Él finalmente giró su rostro hacia mí, y lo que vi me rompió por dentro. No había ira, no había odio. Había algo peor. Había vacío. Mamá susurró: «Necesito saberlo. Todo. No puedo seguir viviendo con medias verdades». Mi garganta ardió. «Te lo diré, pero no aquí, no ahora, no delante de él». Mateo sonrió con una satisfacción casi teatral. «No confía en ti», susurró. «Y lo sabes». Daniel frunció el ceño. «Quiero que ambos me lo digan. Aquí, ahora». Mi respiración se cortó. «Eso no es seguro», dije. «Este lugar, este hombre, hijo, no entiendes». «Tú tampoco entiendes», gritó Daniel, finalmente mostrando su ruptura interior. «Llevo toda mi vida sintiendo que algo no encaja. Llevo años preguntándome por qué soy diferente. Porque tú siempre estás alerta. Porque nunca hablas de mi padre. Porque siempre pareces asustada». Yo retrocedí ligeramente. Daniel continuó: «Cada vez que te preguntaba sobre él, me decías que no importa. Cada vez que quería saber sobre mi infancia, cambiabas de tema. Cada vez que veía una sombra en tu mirada, fingías que todo estaba bien. Mamá, ya no puedo vivir así». Mateo se cruzó de brazos, satisfecho. Él había logrado lo que quería: rompernos. «Dime», dijo Daniel, «¿por qué huiste realmente? ¿Y qué? ¿Qué pasó esa noche?». Mis manos se helaron, porque esa noche fue el punto de quiebre de mi vida. Y si la contaba tal cual, Daniel jamás volvería a verme igual. Mateo dio un paso más. «Esa noche, hijo, tu madre no estaba huyendo de mí. Estaba huyendo de lo que tú representabas». «Eso es mentira», grité. Pero Daniel dudó. Esa duda fue como un cuchillo. «¿De qué representaba?», preguntó él. Mateo se inclinó hacia él, hablando suave, aterciopelado. «Tu llegada implicaba que Marta estaría unida a mí para siempre. Ella no podía soportar la idea, y quiso borrarte para borrar esa unión». «No», mi voz se quebró. «Jamás quise borrarte». Mateo me ignoró por completo.
Ella sabe que tú no eres un niño común. Naciste con algo especial. Mi corazón se detuvo. Mateo. No. Pero él siguió, disfrutando de cada segundo. En mi familia, dijo, los hombres son fuertes, inteligentes, estratégicos. Algunos dirían, peligrosos. Otros dirían, líderes por naturaleza. Pero tú, Daniel, tú llevas eso en la sangre. Daniel lo miró confundido, y yo sentí que el mundo se me hundía bajo los pies. Mateo estaba a punto de decirlo, a punto de revelar el secreto más oscuro de todos, aquel que yo había jurado que jamás sabría. Tu abuelo continuó. Mateo no era un hombre común. Ni mi padre lo fue, ni yo lo soy. Yo di un paso adelante, casi sin respirar. Daniel, no lo escuches. Él no está hablando de herencia. Está hablando de violencia, de crimen, de un legado manchado. No. Marta me interrumpió Mateo, con una sonrisa glacial. Estoy hablando de poder. Del tipo de poder que no se enseña, se hereda. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Daniel tragó saliva. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él, con un hilo de voz. Mateo bajó la mirada, como si fuera un secreto sagrado. Tu abuelo cometió cosas que la ley nunca descubrió, y las que descubrió nunca pudo probar. Yo fui testigo de muchas. Aprendí de él. Yo apreté los dientes. Lo que aprendiste fue a manipular, a destruir, a usar a los demás. No le llames poder a eso. Mateo levantó la vista. Hijo, tu verdadera historia no es la que ella te contó. Vienes de una línea de hombres que sobrevivieron en las sombras, hombres que hicieron lo necesario. Mi corazón se desgarró. No, Daniel, tú no eres eso. Tú nunca fuiste eso. Yo te crié lejos de ese mundo, lejos de esa oscuridad, lejos de él. Daniel pasó una mano por su cabello, desesperado. Entonces, ¿qué soy? Si no soy el hijo del hombre que me crió, si mi padre biológico es esto, si mi madre me mintió, ¿qué queda de mí? Quise abrazarlo. Quise decirle que él era luz, que él era mi hijo, aunque no llevara mi sangre, que todo lo que había hecho era para salvarlo. Pero no pude, porque Mateo habló primero. Queda la verdad, Daniel, la verdad de que eres mío. Mi pecho se cerró. Daniel retrocedió un paso. Yo necesito aire, susurró, caminando hacia la salida del taller. Daniel, espera, le grité, corriendo tras él. Pero Mateo extendió un brazo, bloqueando mi camino. Déjalo. Necesita procesarlo. Él necesita la verdad completa, no tu versión retorcida. Mateo se acercó, casi rozando mi rostro. Mi versión, o la tuya. Y en ese instante entendí algo devastador. No estaba perdiendo a Daniel por la verdad. Lo estaba perdiendo por la mentira y por el hombre que sabía usarla como un arma. Salí corriendo detrás de Daniel, pero él ya había cruzado la puerta del taller. La noche lo tragó casi por completo. Solo veía su silueta alejándose, caminando rápido hacia la carretera. «Daniel, por favor, espérame», grité. No se detuvo. Yo corrí, como no corría, desde hacía años, con el pecho ardiendo, las piernas temblando y el corazón desbordado. Cuando por fin lo alcancé, él estaba apoyado en una valla oxidada, mirando la nada, respirando como si el aire le doliera. «Daniel», dije, intentando acercarme. «No te acerques», respondió, sin mirarme. Me detuve a unos pasos. El frío de la noche se colaba por mi ropa, pero nada helaba más que el tono de su voz. «Solo quiero hablar», susurré. «Yo no quiero escucharte», respondió él, con un hilo de voz.
porque cada vez que hablas, descubro otra mentira. Las palabras me atravesaron. No todas fueron mentiras, dije, casi implorando. Te juro que la mayoría fueron intentos torpes de protegerte. Él se rió, una risa rota. ¿Protegerme de qué? ¿De mi padre? ¿De mi sangre? ¿O de ti misma? Respiré hondo, obligándome a no derrumbarme. De todo eso, por primera vez, giró ligeramente el rostro hacia mí. Sus ojos brillaban por la humedad contenida. ¿Esa noche? Preguntó. ¿La que él mencionó? ¿Es verdad lo que dijo? Mi garganta ardió. No exactamente como él lo contó, respondí. Pero sí hubo una noche en la que toqué fondo. Él apretó la mandíbula. Quiero la verdad. Toda. Sin adornos. Sin frases de «lo hice por ti». Asentí. Tenía razón. Ya no podía darle medias verdades. Esa noche empecé. Con la voz temblorosa estaba agotada, Daniel. Llevaba meses huyendo. No dormía bien, no comía bien, no confiaba en nadie. Estaba sola. Tu padre me perseguía. O yo sentía que lo hacía, incluso cuando no veía su sombra. Él me miraba fijamente. Tenía miedo, no del embarazo, sino de lo que vendría después, de traer a un niño al mundo de él, de verte crecer, rodeado de su violencia, de sus amenazas, de su manera de manipularlo todo. Se me quebró la voz. Subí al coche y conduje sin rumbo. Llovía. Yo lloraba. No sabía qué hacer. Quería desaparecer. Pero no por ti, Daniel. Por mí. Porque sentía que no sería capaz de salvarte. Él tragó saliva. ¿Y qué pasó? Cerré los ojos un instante, viendo la escena como si hubiera sido ayer. Perdí el control. El coche se desvió. Terminé al borde de un barranco, con el motor muerto y el corazón a punto de explotar. Lloré, grité, y fue ahí, en ese borde, que entendí algo. Abrí los ojos, mirándolo directamente. No podía morir. No podía dejarte. Tenía que elegir. Y te elegí a ti. Elegí vivir para ti. Una lágrima cayó por su mejilla, pero él no la secó. Si Mateo te encontró después, continué, no fue porque yo quisiera desaparecer contigo. Fue porque él siempre supo cómo rastrearme. Se presentó como Salvador, cuando en realidad fue la razón de mi huida. Daniel bajó la mirada. ¿Por qué nunca me hablaste de eso? Porque no quería que crecieras con la idea de que fuiste una carga, susurré, que tu existencia era un problema, porque no lo fue. Tú fuiste mi razón para seguir. El silencio cayó entre nosotros. Solo se escuchaba el ruido lejano de un coche pasando por la carretera y el viento moviendo la maleza seca. «Mamá», dijo finalmente. Entonces, ¿por qué siento que siempre falte algo en tu historia? Mi corazón dio un vuelco, porque aún faltaba lo peor. Lo que Mateo no había dicho, lo que yo tampoco había tenido el valor de confesar. El secreto que explicaba por qué, cuando él dijo, «No eres mi madre», esas palabras dolieron, pero no eran completamente falsas. «Daniel», susurré, «hay algo más que no sabes». Él me miró con una mezcla de miedo y rabia contenida. ¿Más? ¿Todavía hay más? Asentí, sintiendo que el mundo se estrechaba. Lo que Mateo te dijo sobre su mundo, sobre su familia, sobre su sangre, es peligroso, sí, pero hay algo que él nunca te dirá, algo que solo yo puedo decirte, y que me ha perseguido todos estos años. Él se cruzó de brazos. Pues dilo. Respiré hondo, sintiendo que cada palabra que estaba a punto de pronunciar podía romperlo. Daniel, esa noche en la carretera, yo no solo casi pierdo el control del coche. Me tembló la voz. También te perdí a ti.
al bebé que llevaba dentro. Vi cómo sus ojos se abrían, incrédulos. ¿Qué? No, no entiendo. Tuve un accidente, continué, con lágrimas en los ojos. Una hemorragia. Me llevaron al hospital. ¿Y el bebé? ¿El bebé que estaba esperando? No sobrevivió. El silencio se volvió insoportable. Pero yo estoy aquí, dijo él, confundido, tocándose el pecho. Entonces, ¿de qué estás hablando? Mi alma se rompió en ese punto. Daniel, susurré, dando un paso hacia él. El niño que perdí aquella noche no eras tú. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió. Tú llegaste, después seguí. Meses después, cuando yo ya no esperaba nada de la vida, cuando creía que jamás sería madre, cuando estaba rota, él negó con la cabeza. No, no puede ser. Tú siempre dijiste que yo era ese bebé, que sobreviví gracias a ti, que luchaste por mí. Mis lágrimas caían sin control. Luché, sí, pero no por el bebé que perdí. Luché por ti. Cuando llegaste a mis brazos, Daniel retrocedió un paso, como si necesitara distancia para respirar. ¿De dónde salí entonces?», preguntó, casi sin voz. Me temblaron las manos. De la vida que yo intentaba dejar atrás, del mundo de Mateo, de otra mujer que él destruyó, de otra víctima, de alguien que no pudo huir y que, al final, te dejó en mis manos. La verdad empezó a tomar forma en su mente. El golpe final aún no lo había dado. El golpe que explicaría por qué aquella frase suya, dicha con odio, tenía una parte de verdad. Daniel, susurré, yo te elegí. No te tuve en mi vientre, pero te tuve en mis brazos desde que eras un bebé. Te alimenté, te consolé. Te vi dar tus primeros pasos, decir tus primeras palabras. No te engendré, pero te amé, como si lo hubiera hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quieres decir que? Tragué saliva. El viento sopló más fuerte, como si el mundo también esperara. Sí, dije al fin, con el corazón hecho trizas. Cuando dijiste, no eres mi madre, tenías razón. Daniel quedó en silencio durante largos segundos que parecieron años. El viento movía su cabello, pero él no reaccionaba. Era como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Entonces, murmuró al fin, toda mi vida fue una mentira. Mi corazón se encogió. No susurré. Tu vida fue amor. El amor que intenté darte, aunque fuera imperfecto. Él negó con la cabeza, retrocediendo otro paso. No soy tu hijo. No soy el bebé que salvaste. No soy nada de lo que creí. Sí lo eres, dije, acercándome lentamente. Eres mi hijo porque te sostuve cuando llorabas, porque te curé la fiebre, porque celebré cada cumpleaños tuyo, porque mi vida entera giró alrededor de ti. Él apretó los puños. ¿Y quién es mi madre real? Esa pregunta cayó como un rayo. Respiré hondo. Una mujer atrapada por el mismo monstruo del que yo escapaba. Una mujer que no pudo huir, pero sí pudo darte una oportunidad al dejarte en mis brazos. Daniel tragó saliva con dificultad. ¿Está viva? Mi silencio fue la respuesta. Sus ojos se cristalizaron. ¿Ella? No lo sé todo, susurré, pero sé que Mateo no permite que nadie escape ileso de su mundo. Ella no tuvo mi suerte. Justo entonces, una sombra apareció en la entrada del taller. Mateo había estado escuchando. «Qué conmovedor», dijo, aplaudiendo lentamente. «Una versión muy romántica de la historia». Me giré hacia él, con rabia verdadera. «No hables de ella. No tienes derecho». «Tengo todos los derechos», respondió él.
ella era mía. Y el niño que llevaba, también. Daniel se estremeció. Yo di un paso adelante. El niño que llevaba no sobrevivió. Pero Daniel, nunca fue tuyo. Mateo sonrió con una calma escalofriante. ¿Estás segura, Marta? La sangre no miente. El amor tampoco, repliqué. Daniel cerró los ojos, como si todo el peso del universo cayera sobre él. Basta, dijo, con la voz quebrada. Basta los dos. Necesito respirar. Mateo dio un paso hacia él. Hijo, no tienes que quedarte con ella. Ella te robó tu historia. Yo puedo darte respuestas. Puedo darte un lugar. Puedo darte poder. No le hables así, grité. No lo uses como usaste a todos. Daniel levantó la mano, deteniéndome. Mamá, quiero escuchar a ambos. Pero no ahora. No aquí. Camino hacia mí, lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que casi me dolía respirarlo. No sé quién soy, dijo, temblando. Pero sí sé algo. Lo miré con los ojos empañados. ¿Qué? Daniel tragó saliva. Sé quién me quiso. ¿Quién estuvo cuando tuve miedo? ¿Quién se desveló por mí? ¿Quién me cuidó? ¿Quién me crió? Una lágrima rodó por su mejilla. Y, aunque no seas mi madre biológica, eres la única madre que conozco, la única que tuve, la única que quiero tener. Yo rompí a llorar. Mis piernas casi cedieron. Pero él no terminó ahí. Se giró hacia Mateo. Y tú no eres mi padre, ni lo serás. Mateo lo observó con una mezcla de furia y sorpresa. No estaba acostumbrado a perder control, mucho menos sobre alguien de su sangre, o de lo que él creía su legado. Daniel intentó decir, pero mi hijo lo interrumpió por primera vez. No vuelvas a buscarme, no vuelvas a acercarte, no vuelvas a usarme contra ella. Mateo apretó la mandíbula. No tienes idea de lo que estás rechazando. Tengo suficiente, respondió Daniel. Sobre todo, tengo claro lo que no quiero ser. Quedó un silencio helado. Mateo dio un paso atrás. Por primera vez, lucía derrotado. Daniel caminó hacia mí. Se detuvo a medio metro. Yo no me atreví a tocarlo, no después de todo. Pero él sí dio el paso final. Me abrazó, fuerte, profundo, tembloroso. Mamá, susurró, no me dejes solo en esto. Lo estreché contra mí como si volviera a tener 5 años. Nunca respondí. Nunca te voy a dejar. A lo lejos, Mateo se giró y desapareció entre las sombras. Pero no era una retirada. Era una pausa. Lo supe en mi piel. Esto no había terminado. Pero Daniel estaba conmigo. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me hizo sentir que podíamos ganar. Pasaron semanas desde aquella noche. La vida no volvió a ser igual, pero tampoco regresó el miedo. Daniel no me pidió explicaciones todos los días. A veces solo se sentaba a mi lado, en silencio, como si estuviéramos aprendiendo a ser madre e hijo de nuevo. Y en ese silencio había algo distinto, algo que no existía antes. La verdad, dolorosa, incompleta, pero nuestra. Un día, mientras preparaba café, Daniel se acercó y me dijo, «Mamá, quiero conocer mi historia, pero contigo, no con él». Lo miré, sintiendo que el corazón por fin respiraba. «¿La conocerás?», respondí. «Toda, a tu ritmo». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. A veces, recibo llamadas que no contesto. Números ocultos, silencios del otro lado. Sé quién es. Sé que no renunciará. Pero esta vez, no tengo miedo, porque ya no estoy huyendo sola.
Estoy huyendo con mi hijo y caminando hacia una verdad que, aunque duela, nos pertenece a los dos.